vamos a empezar, vamos a hablar aquí con nuestros amigos Mario y Josué. Yo voy a ir al grano en este caso y quiero primero hablar con Mario. Mario, bienvenido, espero que te sientas listo y preparado. Tengo que decirles no, ¿verdad? Pero ahí vamos. Que como Ministerio Somos Punto Jóvenes existe una escuela de liderazgo llamada Impacto 412, donde en este segundo trimestre tuvimos el gusto de tener a Mario Salvatierra como invitado y hablamos acerca de apologética. Entonces algunos de los que están acá presentes pues ya lo han escuchado, es un buen amigo ya invitado y conocido por acá, pero también a Josué lo hemos conocido mucho en la radio, en la 99.7, 98.1 y el podcast de Instituto Crux. Los invitamos a que puedan seguirlo, está increíble. Acaba de terminar la siguiente temporada y es bien ameno, bien alegre, pero sobre todo profundo en los temas que están hablando. Así que Mario, vamos a plantear la primera pregunta. ¿La fe es contraria a la razón? Según lo que le entendía a Josué, sí. ¿Según lo que decía José? ¿Verdad? No. Ya no me acuerdo de lo que dije, pero no, bueno, te pasaron a ti la pregunta y me la estás pasando a mí, así que por algo será. Sí. Bueno, según lo que estaba exponiéndoles, la fe no es contraria a la razón. Y les di estos 3 ejemplos históricos para que vean de que en la historia del cristianismo siempre la fe ha estado unida a la razón. Ahora bien, cuando hablamos de fe y razón, algunos han tenido la confusión de que dicen, entonces la fe es distinta a la razón. Y entonces algunos filósofos han dicho, no, mejor es hablar de fe y filosofía, porque fe es otro modo de razón, pero no es que la fe sea irracional, sino la fe más bien busca o halla verdades suprarracionales a las que no podríamos llegar con el solo uso de la razón. Pero la fe también es un modo de razonar, solo que la base del modo de razonar está no tanto en la razón como nosotros la pensamos en la filosofía, sino más bien está en la autoridad. Es decir, nosotros creemos las verdades porque creemos que Dios se ha revelado y esas verdades las creemos por fe, pero que las creamos por fe no quita que no deseemos profundizarlas a través de la razón. Y aquí la Edad Media es de mucha ayuda. Y fíjense que les estoy dando ejemplos de la Edad Media porque ustedes van a escuchar, el cristianismo solo es oscurantismo. ¿Lo han escuchado eso? Sí. En la Edad Media solo era pura superstición. Bueno, la Edad Media produjo los teólogos más profundos de los que a veces nos basamos hoy día. Por ejemplo, Tomás de Aquino. Algunos dirán, bueno, es que él es católico. En ese tiempo no había sucedido la Reforma Protestante, recuerden. Tomás de Aquino es del siglo XIII, la Reforma Protestante del siglo XVI. Realmente es un hermano en la fe, podríamos decir. Que los católicos se lo han apropiado y nosotros lo hemos soltado, esa ya es otra historia. Pero tenemos una herencia, tenemos un tesoro que podemos recuperar de estos grandes autores para comprobar que la fe no es contraria a la razón, sino más bien, y ellos dividían verdades que se llegan a través de la fe, que ellos les llaman artículos de fe, los medievales, y verdades que se llegan a través de la razón, que son preámbulos de la fe. Pero siempre la fe va a estar en diálogo con la razón. En la Biblia vamos a encontrar como esta cita que les puse de Marcos 12, donde amar a Dios con toda la mente. Romanos 12:2, que dice que hay un sacrificio que le agrada a Dios y es el sacrificio lógico. Algunas versiones ponen sacrificio espiritual. Ustedes pueden comparar. No recuerdo, no sé si Mario se acuerda, creo que es la Reina Valera que pone el sacrificio racional o lógico y la NBI traduce por sacrificio espiritual. Realmente hay toda una discusión de cómo traducir el término griego que es lógicos. Ahí hay unas cuestiones técnicas, pero a lo que vamos es de que Pablo nos está animando de que nuestro sacrificio, de que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo que agrada a Dios, pero como una respuesta de un pensamiento que ha entendido
las misericordias de Dios, como dice el versículo 1 de Romanos 12. Y bueno, yo escribí un artículo, por cierto, que es María como modelo de fe y razón. María es un modelo de razón y fe en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque ella pregunta, ella cuestiona, ella busca entender lo que se le está revelando. ¿Recuerdan cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo? Y ella dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo será? Ella está buscando razones para creer lo que el ángel le está diciendo. Capítulo 1, capítulo 2. ¿Cómo será esto? Mientras Zacarías, el papá de Juan, cuando se le dice, vas a tener un hijo, él muestra incredulidad. Y el castigo de la incredulidad es que Dios lo deja mudo. Pero María se le ofrece más explicación, porque no es incredulidad, sino es una fe que busca comprender. Entonces, ya me alargué mucho, Sebas, perdón, pero no sé si eso pueda aclarar un poco. Bien. Muchísimas gracias. Solo quiero añadir algo, si puedo. Yo creo que no me recuerdo si era contigo que estábamos hablando para la cuestión de los jóvenes. Cuando nosotros vemos al ser humano, el ser humano está formado, tiene ciertas características. Dios nos ha creado con ciertas características y dentro de estas características está la capacidad de razonar y también está la capacidad de creer. Si nosotros queremos dividir en cierto punto o llevar a puntos contrarios la fe y la razón, entonces en ese punto también tendríamos que dividir al ser humano de su naturaleza, de la parte esencial de lo que lo compone. Porque el ser humano es tanto ser pensante como un ser creyente. Es una composición antropológica natural de todos nosotros. Y no puede ser entonces contraria a la fe y la razón por ese punto antropológico. Y aparte de eso, nosotros todos, absolutamente todos, como decía Josué, trabajamos con lo que algunos llaman las hipótesis de trabajo, creencias que todos aceptan, pero que no se pueden comprobar mediante el método científico experimental, ¿no? Por ejemplo, Alvin Plantinga le llama a esto, yo no sé si tú te recuerdas, a mí se me fue el nombre, es epistemología reformada, pero hay creencias básicas. Creencias básicas le llama Alvin Plantinga y dice, todo mundo tiene creencias básicas, todo mundo trabaja con cosas que no puede probar mediante el método empírico ni mediante la ciencia forense, pero que aún así las tomamos en cuenta, en consideración para vivir en este mundo y para trabajar la ciencia como la trabajamos. Increíble. ¿Respondimos a la pregunta? ¿Creen que sí? Yo tengo otra, por si podemos profundizar un poquito más. Es, la fe significa creer sin evidencia. Ahí se la lanzo a Mario porque te la pasó de una vez, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque tú respondiste. No, y yo creo que un ejemplo de creer, a mí me gusta mucho la distinción, y tú lo mencionaste la vez pasada, de William Lane Craig, donde él dice, bueno, nosotros tenemos un reto cuando debemos o cuando sabemos que el cristianismo es verdadero y cuando debemos demostrar que el cristianismo es verdadero. Cuando sabemos que el cristianismo es verdadero, la fe juega el papel elemental en nuestra creencia, y el impulso y la fuerza del Espíritu Santo, y luego las evidencias y las pruebas vienen a respaldar nuestra fe y vienen a fortalecer nuestra fe. Pero luego de eso está el punto de cómo probamos que el cristianismo es verdadero. Bueno, entonces ahí se revierte un poco el papel, porque ahora el papel de la evidencia y de la prueba para el no creyente juega un papel indispensable, porque el no creyente no tiene fe. La fe vendrá en algún momento después cuando ya el Espíritu Santo fortalezca la obra que está haciendo en el no creyente, ¿no? Pero entonces, en este punto, a mí me llama mucho la atención que cuando hablamos de fe, muchas personas lo comparan con no evidencia, vacío, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Yo de verdad lo creo. Y vivo conforme a esa creencia. De eso se trata la fe. La fe la conocemos de dos palabras, ¿no? La griega, que es pistis, y la latina, que es fides. Pero estas palabras en el original no expresan solo una creencia que está aquí en mi mente. La palabra pistis y fides encuentran su raíz en otra palabra que lo que expresa es una conducta y un comportamiento que vive de acuerdo a lo que cree. Eso es la fe.
no solo algo que está aquí en la cabeza. Entonces, yo creo que Jesús se levantó de los muertos y yo vivo de acuerdo a esa consideración que Jesús se levantó de los muertos, pero la ciencia empírica a mí me da pruebas de que Jesús se levantó de los muertos. Y ahí utilizamos el método inductivo que se ha llegado a ser famoso por medio de Richard Swinburne. Richard Swinburne prefiere el método inductivo al deductivo. Pero ¿qué hacemos? Cuando nosotros vamos a ver la resurrección de Jesús, tenemos dos pruebas irrefutables: la tumba vacía, el surgimiento de la iglesia y la tortura o el sufrimiento de los apóstoles por medio de la fe que tenían, el martirio. Todo eso está registrado históricamente, y cuando vamos a evaluar la tumba vacía, lo más probable, el método inductivo, es que para explicar la tumba vacía, Jesús se levantó de los muertos. No es que Jesús haya tenido un gemelo, no es que se hayan robado el cuerpo, no es que hayan confundido la tumba, no. Es que Jesús se levantó de los muertos. Y ahí tenemos una fe que se combina con un método inductivo. Yo creo que Jesús se levantó de los muertos, vivo con esa consecuencia, pero también tengo una prueba histórica que respalda eso. Impresionante. ¿Quisieras agregar? Bueno, y con esto, como decía Mario, la palabra fe se ha desvirtuado mucho, tanto en círculos cristianos como en círculos no cristianos. Ya Mario lo decía, Richard Dawkins, por ejemplo, que es el famoso antiteísta, realmente es un divulgador. Richard Dawkins no es que sea tanto un intelectual de peso ateo, sino más bien es un divulgador del ateísmo, pero que pega a la masa, a lo popular. Eso es un comentario solamente de pasada, pero porque él ha dicho que hay que ocupar la palabra fe solo cuando tenemos ausencia de evidencia. Y por eso dice que la ciencia no se basa en la fe, sino solo en la evidencia. Pero eso es un error tanto de distorsionar la palabra fe como de la ciencia misma, de las presuposiciones de la ciencia, porque también la ciencia a veces trabaja sin cierta evidencia. Tiene presuposiciones la ciencia. Esto, si lo dicen en un círculo no de científicos, sino de cientificistas, es decir, los que creen que solo la ciencia puede explicarlo todo o todo lo que explica la ciencia es verdadero, ellos van a decir, no, nosotros no trabajamos por presuposiciones. Pero aquí hay una rama del conocimiento de la filosofía que se llama filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia ha sido como el talón de Aquiles de los científicos que dicen, no, solo la ciencia puede explicar la realidad, porque se basa en la evidencia precisamente. Nosotros no tenemos ausencia de evidencia. Bueno, la filosofía de la ciencia, les doy nombres por si algún día quieren buscar sus libros, que es Feyerabend, Lakatos, Thomas Kuhn y el más importante de todos, Karl Popper. Son científicos, pero que han profundizado en las presuposiciones de la ciencia. Y Karl Popper decía, es que la ciencia trabaja también por presuposiciones que no puede tener acceso a la evidencia como lo pretende la ciencia. Es decir, tienen un marco por el cual trabajan. Presuposiciones que no son comprobables científicamente. Feyerabend es otro que va a decir, la ciencia no solo trabaja a través de la evidencia, sino trabaja a través de la imaginación. Primero avienta una hipótesis que después la puede comprobar, la puede falsear, etc. Pero también la ciencia trabaja vamos a decir, por saltos de fe. Que no lo quieran a veces reconocer científicos o cientificistas es otra cosa. Pero en el mundo académico esto es tema de discusión, pero también es algo que suelen aceptar los científicos. Así que, también como decía Mario, en el cristianismo se ha confundido evidencia como tener una evidencia así tangible, pero hay distintos tipos de evidencias. Está la evidencia histórica, está la evidencia arqueológica, está la evidencia de otro tipo. Y la resurrección de Jesús, obviamente no es que tengamos la carne de Jesús o a que tengamos aquí presente. Bueno, nosotros decimos que obviamente sí está presente a través de, pero ya eso es un poco más de teología. Es decir, no tenemos a Jesús aquí que nos está enseñando las manos como a Tomás, pero hay evidencia como la tumba vacía o el surgimiento de la iglesia, las persecuciones, pero también
Mike Licona, aquí hago promoción, Mario es un conocedor de Mike Licona, dice que también hay cierta evidencia o presuposiciones, por ejemplo, que empíricamente sabemos que hay un mundo que es sobrenatural. Y él pone, por ejemplo, las experiencias de los que estaban próximos a morir y tuvieron una experiencia cercana a la muerte, los que tuvieron alguna visión, los que tuvieron algún sueño. Dice que eso es evidencia precisamente de que hay una dimensión sobrenatural. Y si aceptamos que hay una dimensión sobrenatural, tenemos que aceptar que es posible que Jesús se haya levantado de los muertos. Y de ahí vienen las otras articulaciones o los otros pensamientos sobre todo esto. Pero la fe no es ausencia de evidencia. De hecho, tenemos muchísima tela que cortar en cuanto a tener nuestra fe bien sustentada. Y aquí es donde los invitamos a que ustedes también puedan investigar, puedan conocer. Aquí hay varios de los autores que ellos mencionaron que están a su disposición. El Internet nos ofrece muchas variantes, pero siempre busquemos fuentes fiables para poder siempre equiparnos y prepararnos para responder a estas preguntas. Una de ellas es esta, y bueno, se la paso a Josué, podemos confiar en la Biblia y en los evangelios, ya que es la palabra del Señor, pero hoy en día muchos están diciendo, no, es un libro histórico sobre un pueblo llamado Israel. ¿Podemos confiar en la Biblia y en los evangelios? Esta pregunta me encanta porque fíjense que en el mundo académico cristiano se ha abordado muchísimo este tema. Y lo que yo les quería incentivar en la plática es que profundicemos en nuestra fe, porque cuando profundizamos obtenemos herramientas que después nos van a servir para contestar este tipo de preguntas como la que está haciendo Sebas. Por ejemplo, podemos confiar en los evangelios. Ustedes han escuchado que los evangelios son meras fábulas o invenciones, ¿no? Lo han escuchado, cómo podemos confiar en los evangelios que discrepa uno de otro, que no presenta la historia de Jesús de una manera cronológica, que de repente dice que fue el sermón del monte en Mateo, dice que fue en un monte, pero en Lucas dice que fue en un llano. Y Mateo concentra las enseñanzas de Jesús en 5 sermones, mientras Lucas las dispersa. Entonces dicen, todo esto demuestra que como no concuerdan los evangelios, no podemos confiar en ellos. Fíjense que en la investigación histórica hay un autor muy importante que yo les recomiendo leer, que se llama Craig Keener. Escribió un libro, si no recuerdo el año antepasado, que se llama Cristobiografía. Lamentablemente solo está en inglés, pero siempre Google es una ayuda excelente, ¿verdad? Bueno, y ya está pronto a traducir, pero en este libro de Cristobiografía, Christobiography se llama en inglés, el autor va a las fuentes de aquella época de las biografías antiguas, es decir, cercanas a los evangelios, posteriores, un poco anteriores. ¿Y qué es lo que descubre Craig Keener? Esto ya se venía hablando, pero él nos da, y aquí conectamos un poco con la pregunta pasada, nos da la evidencia de que los evangelios, son biografías antiguas. Es un género muy común de la antigüedad y los evangelios encajan con el género de biografía antigua. ¿Qué más descubrió? ¿Qué es biografía antigua? Que las biografías antiguas se escriben como los evangelios, es decir, no tienen un orden cronológico, a veces tienen un orden lógico. A veces ordenan discursos de las personas que están haciendo o de las que están narrando su biografía. Entonces dicen, lo que han hecho los autores del Nuevo Testamento es tomar un género literario de la época que es la biografía antigua y lo han hecho con Jesús. Por lo tanto, los evangelios son biografías históricas confiables. Y dicen, algunos dicen, no, es que ya tienen interpretaciones. También las biografías antiguas tienen interpretaciones, porque tendían a dar una enseñanza moral o una enseñanza para la vida, cosa que también hacen los evangelistas.
Entonces, los evangelios son confiables porque concuerdan con el género de biografías antiguas. No es algo que se inventaron, no es algo que ellos manipularon. Y aquí pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál era, Seba? Ya se me olvidó, perdón. Si la Biblia, se puede confiar en la Biblia. Ok. Y en ese sentido, podemos confiar en los evangelios. Y también hay una pregunta relacionada que podemos confiar en la Biblia porque ustedes van a escuchar, no, es que la Biblia ha sido manipulada por miles y miles de manos. Como no tenemos los originales, desgraciadamente, eso sería fabuloso, pero tenemos copias de copias de copias de copias. Es decir, el Nuevo Testamento tiene más de 5,000 manuscritos de fragmentos o de códices, es decir, de toda la Biblia. Pero la primera reacción es, no, todo ha sido manipulado. Bueno, la evidencia paleográfica, precisamente cuando se cotejan los distintos manuscritos, es de que la Biblia no ha sido manipulada realmente como se piensa en un mundo popular. De esto hay múltiples debates. Y de hecho, solo para darles algunos porcentajes, se está de acuerdo más o menos en que, imagínense, de 5,000 manuscritos, se concuerda más o menos, siendo moderados, el 93 o 90%, pónganle, del contenido de estos 5,000 manuscritos concuerda. Es decir, no hay diferencias mayores. Dentro de ese 10% que sobra, a lo mejor un 8%, son variaciones insignificantes. Cuando se estudia griego, por ejemplo, uno puede ver que, hagan de cuenta, como en español, si yo pongo estuve con Mario, en griego puedo decir estuve con Mario o estuve con el Mario. O sea, puedes poner un artículo o puedes omitirlo. Y hay muchas como agregados en los manuscritos que se omite o se agrega un artículo. ¿Ustedes lo ven como un cambio sustancial eso? Que diga Jesús Cristo o Jesús el Cristo. O en otros manuscritos solo está Jesús y en el mismo pasaje se agrega Jesús el Cristo. O sea, no son variaciones que lleven como que uno diga se ha manipulado el pensamiento, se ha manipulado la teología. De hecho, ya con esto voy a terminar porque Mario tiene más que decir. Hay un autor que se llama Bart Ehrmans. Bart Ehrmans empezó siendo cristiano. Bueno, no sé si nació siendo cristiano, pero era cristiano, se volvió ateo, después se convirtió en agnóstico, que es una diferencia importante. Él, lo que lo llevó al ateísmo no es haber estudiado los manuscritos originales y ver que hay variaciones mínimas. Él, lo que lo llevó al ateísmo más bien fue el problema del mal. Pero él mismo ha admitido que estas variaciones no son variaciones importantes que toquen nuestra teología. Entonces, eso es importante para poder confiar en la Biblia y tener una evidencia paleográfica, pues yo creo que muy fuerte. Lo que dijiste. No, yo creo que ¿Por dos? cuando nosotros vemos el libro, una buena referencia para todo esto es el libro de introductorio de Sean McDowell y Josh McDowell, el papá y el hijo, que tienen esta evidencia que demanda un veredicto, la edición del 2018. Ellos colocan una tabla ahí y está desde el griego, el copto, todos los idiomas de donde tenemos registros de la Biblia, y tenemos prácticamente entre 15,000 y 20,000 copias de la Biblia, y los más antiguos están datados del año 100 aproximadamente, el primer y segundo siglo. Así que tenemos bastante peso para decir que la Biblia en ese sentido tiene tanto respaldo como lo tendría cualquier otra obra literaria del mundo antiguo. Cualquier otra obra literaria, pónganlo a la par de la Biblia, y la Biblia lo supera con creces completamente en cuanto a el número de copias que hay. El número de copias es importante porque mientras más copias hay, más nosotros podemos decir, este es el punto histórico de cada uno de ellos, esto es la línea teológica que manejaban.
Porque, por ejemplo, si tengo 1000 copias y solo 10 me dicen que de verdad Jesús se levantó de los muertos, eso me quiere decir de que en realidad yo podría sospechar que no pasó. Pero al contrario, la mayoría de las copias, como tú dices, manifiestan una certeza en cuanto a las afirmaciones que se hacen. El punto arqueológico y geográfico también ha avalado la Biblia. Antes se creía que Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, tenía muchos errores porque había colocado ciertos lugares en ciudades que no correspondían. Y luego la arqueología reveló que de hecho Lucas tenía razón. Entonces, mientras va avanzando la arqueología y el estudio geográfico, vamos viendo que la Biblia tiene mucho respaldo acerca de las afirmaciones históricas. Lucas hace mención de personajes históricos que de verdad podemos encontrar en otros escritos extrabíblicos, lugares, acontecimientos, personajes. La Biblia es una fuente de información histórica de mucho valor. Algo importante es que va muy relacionado a esto, es la pregunta sobre Jesús, y voy a tomarme aquí unos minutos para hablar sobre esto. Muchos dicen que Jesús es la imitación de otras creencias o de otras sectas de su tiempo o antes de su tiempo, porque habían creencias sobre Osiris, por ejemplo, o sobre Mitra, o sobre Adonis, por ejemplo, y se decía que Jesús era una copia de todos ellos. Pero al final de cuentas eso es una mentira y es falso, porque la mayoría de los escritos que nosotros tenemos sobre todos ellos datan del tercer y cuarto siglo, mientras que los evangelios los tenemos entre el primer y segundo siglo. Entonces no hay comparación. Es más, hasta podríamos decir con eso de que ellos hacen una copia del evento de Jesús. Aparte de eso, todas estas sectas promovían cuestiones contrarias a la doctrina, es decir, ellos, las sectas como estas, buscaban la expresión emocional del rito y de los rituales. No buscaban una doctrina, sino la expresión del rito, emocionar a las personas para que ellos, a través de lo que estaban haciendo, llegaran a esa euforia, a esa excitación, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y no digo nada más de eso. Pero este es un hecho importante porque viendo la doctrina cristiana, es una doctrina establecida, fundada, que combatía las herejías, se preocupaba por la ortodoxia. Aparte de eso, todas estas sectas lo que hacían era buscar en oculto llevar a cabo sus ritos, mientras que el cristianismo, el evangelio, era en la plaza pública. Entonces vamos a encontrar que hay muchas diferencias. Ahora, puede ser, como decía Josué, que encontremos muchos parecidos entre los escritos antiguos y los escritos del Nuevo Testamento o los escritos del Antiguo Testamento. Pero aquí vamos a encontrar que estas similitudes no son tan fuertes como los puntos contrarios entre estos escritos y la Biblia. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo una historia? En algún momento de la historia se construyó un barco enorme, aproximadamente de unos 250 metros de largo, de unas 60,000 toneladas de peso, con una capacidad de albergar unas 3,000 personas. En un mes de abril de cierto año se inaugura el barco y lo lanzan al mar, y después de un tiempo de estar en el mar viene el barco y topa con un iceberg y el barco se hunde y aproximadamente unas 2,000 personas mueren. Si yo les pregunto, ¿esta historia es verídica? ¿Ustedes qué me contestan? Que viste el Titanic. Que vi la película de Titanic con el Leo. Ahora, esto, aunque suena muy parecido con la realidad, es algo que se encuentra en un libro de El naufragio del Titán, que se escribió 14 años antes de que se empezara a construir el Titanic. La historia es la misma. Ahora, El naufragio del Titán es un libro inventado, es una historia inventada. La pregunta es, ¿le resta esto fuerza a la historia del Titanic que sabemos que pasó de verdad? ¿O no le resta fuerza? Por supuesto que no. Aunque el naufragio del Titán haya sido inventado 14 años antes de que el Titanic se escribiera, la historia del Titanic es verídica. Y lo mismo pasa con los escritos del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Aunque encontremos similitudes de otras fuentes,
jamás van a tener el peso que tiene la Escritura. ¿Y por qué no? Porque aunque vamos a encontrar similitudes, las similitudes muchas veces son similitudes de términos, pero hay diferencias de conceptos. Cuando yo hablo de término, por ejemplo, hablo de salvación. Todas las religiones del mundo hablan o mencionan la palabra salvación, pero el concepto de la salvación es totalmente distinto en el cristianismo. Así que aquí es donde vamos a ver las diferencias y las similitudes que hay y a qué le vamos a poner peso y a qué no. Gracias por profundizar en esa pregunta. Solo, perdón, Sebas, algo que me gustaría agregar es, hablando de evidencia, el Nuevo Testamento, y Mario lo dijo, está bien atestiguado en la historia. Es decir, nadie duda de que Platón, Aristóteles y otros filósofos escribieron, pero uno podría decir, bueno, ¿dónde está la evidencia de lo que escribieron? Tampoco tenemos los originales de Platón, Aristóteles y de otros. ¿Y de cuándo son los manuscritos? Bueno, algunos son siglo X, siglo IX, siglo XI. ¿Y de cuándo son los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento? Siglo II. Por ser muy moderados, el primer fragmento que tenemos, o el más temprano, que es un fragmento del Evangelio de Juan, si no me equivoco, capítulo 19 o 20, es un poco más chico que mi mano, pequeño, pero es un fragmento del Evangelio de Juan. Se ha fechado por el 125 al 150 después de Cristo. Es decir, está muy cercano a lo que acaba de pasar años atrás. Porque algunos dicen, no, es que eso fue una invención después de... Una vez me tocó un vecino que yo dije, bueno, aquí la necesidad de estudiar también. Hasta si quieres criticar al cristianismo hay que estudiar. Porque él decía, ¿te vas a ir al seminario? Sí. Pero es que eso fue un invento de Constantino, siglo IV. Y yo dije, yo me quedé callado. Obviamente es mi vecino, pues sola... dije, bueno, pobrecito. Pero yo le dije... que estaba pensando, este señor no sabe nada. Porque, ¿cómo va a ser una invención si tenemos un manuscrito del siglo II y él me está diciendo que fue inventado en el siglo IV? Y tenemos manuscritos siglo II, siglo III, siglo IV, casi así de corrido. Pero bueno, habrá otras cuestiones que podríamos abordar en cuanto a la Biblia, pero ya se va. Gracias por profundizar en ello. Otra pregunta es, ¿podemos usar la argumentación para probar que Dios existe? La argumentación es pues, este arte a la hora de querer debatir y argumentar sobre una idea y llegar a una conclusión. Hoy en día, pues, más que argumentar es pelear. No queremos pelear, ¿verdad? Queremos argumentar y llegar a una solución. Quizás no un acuerdo, pero que cada quien pueda exponer sus ideas de alguna forma educada, ¿verdad? Y por eso, bueno, te lanzo la pregunta a ti, Mario. ¿Podemos usar la argumentación para probar que Dios existe? Sí, podemos utilizar la argumentación. Tenemos incluso una camisa de argumentos, un chaleco, me gusta llamarlo a mí. Ustedes saben que los chalecos antibalas están compuestos por varias capas que se refuerzan entre sí para que la bala no pase. Lo mismo pasa con los argumentos que tenemos a favor de la existencia de Dios. El punto de los argumentos es, en primer lugar, no utilizar solo uno. En segundo lugar, saber el contenido de lo que las premisas tienen para saber en qué termina la conclusión. Y luego de eso utilizarlos de una manera progresiva, si estamos en un diálogo con una persona, de manera que vamos de menos a más, de lo general a lo específico. Dentro de los argumentos que utilizamos para probar la existencia de Dios, utilizamos el argumento cosmológico Kalam, que ha sido muy famoso en los últimos años, expuesto por William Lane Craig. El argumento cosmológico Kalam, 2 premisas, una conclusión. Utiliza la ley de la causalidad. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 1, premisa 2, el universo comenzó a existir. Conclusión, por lo tanto, el universo tiene una causa. Lo que estamos planteando con el argumento cosmológico Kalam es de que hay una causa para la existencia del universo y eso lo liga a un propósito o a una intención. Cuando logramos establecer que el universo tiene un propósito, luego pasamos al argumento teleológico. El argumento teleológico es el argumento del diseño. El argumento del diseño a mí me dice que para toda la
afinidad de cosas que existen en el universo que permiten la vida del ser humano, así como lo conocemos hoy, algo tuvo que haber sido diseñado. Entonces el argumento teleológico, dos premisas, una conclusión. El ajuste fino del universo se debe al azar, a la necesidad o al diseño. Premisa 2. El ajuste fino del universo no se debe ni al azar ni a la necesidad. Conclusión, por lo tanto, el ajuste fino del universo se debe al diseño. Ya establecimos que se requiere un propósito, ya establecimos que se requiere un diseño. Ahora la cuestión es ir viendo cómo encajamos según la necesidad de la persona con la que estamos platicando. ¿Qué otro argumento utilizamos? Podemos utilizar el argumento del deseo, podemos utilizar el argumento moral, por ejemplo, también, para probar cosas que nosotros vivimos hoy en día y que comprueban la existencia de Dios. La pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que existe una ley moral? ¿Cómo es que nosotros conocemos hoy valores y deberes morales objetivos? ¿Será que estos valores y deberes morales objetivos surgen de un proceso evolutivo en nosotros? Porque si todo viene de la evolución, me imagino que todo lo que existe tendría que venir de un proceso evolutivo, no solo los seres humanos. Las leyes de la lógica vienen de un proceso evolutivo, o ¿será que esta ley moral tiene un legislador que la estableció? No solo en cuanto a los valores morales, es decir, lo que es bueno y lo que es malo, sino a los deberes morales, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Aquí estas preguntas a nosotros nos van a ayudar a argumentar a favor de la existencia de Dios. No sé si quieres agregar. Bueno, solamente una cuestión. Siempre, ¿cuál fue la, perdón, Sebas? La pregunta era, ¿podemos usar la argumentación para probar que Dios existe? Sí, podemos usar la argumentación como ayuda, como bien lo ha manifestado Mario, pero hay que tener algo en mente. Dios no es un objeto que esté sujeto al tiempo y al espacio. Por lo tanto, no se pueden aducir explicaciones científicos, sistemáticas de Dios, así como se hace de la gravedad o de otra cosa, porque Dios trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, obviamente el razonamiento va a ser bueno, pero siempre va a tener sus límites, porque Dios trasciende el tiempo y el espacio. No es un objeto de estudio como lo es otra cosa material o natural. Y aquí hay una frase muy bonita que ha sido de un teólogo que se llamaba Hans Kuhn, y él escribió un libro, un libro enorme que era ¿Dios existe o existe Dios? Y él analiza todas las pruebas, o todo lo que se ha dicho de Dios, de las pruebas de la existencia de Dios. Algunas le convencen, otras no. Pero él en una de sus biografías dice que le han preguntado que si él ha dudado de la existencia de Dios. Y él dice, no he dudado de Dios, pero sí he dudado de las pruebas que se han dado de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque al último son pruebas, porque Dios no existe en el sentido que nosotros lo podemos comprender. Y eso siempre va a traer una limitante. Pero sí podemos argumentar algunas cuestiones, como bien lo ha dicho Mario, que no son prueba irrefutable, pero sí apuntan. Y nosotros tenemos que ver a qué evidencia apunta más. Si hay un Dios, o que si existe la posibilidad de que exista un Dios, o si existe la posibilidad de que no exista. Y a veces la carga de la evidencia se va más a que existe una mente, que obviamente se ajusta a lo que nosotros creemos que es el Dios judeocristiano. Yo, muy ligado a esta respuesta, quería hacerte una pregunta. ¿Qué tácticas podemos usar cuando alguien dice, ¿quién creó a tu Dios? Casi que estamos en esa misma respuesta, pero ¿qué podríamos decir ante ello? ¿Qué táctica podemos usar cuando alguien dice, ¿quién creó a tu Dios? Bueno, aquí voy a ocupar la táctica que ocupó Mario al principio, y es tirarle la pregunta porque en el curso él tocó ese tema. Entonces, buenísimo.
Buena táctica. Yo creo que, bueno, en el curso vimos varias tácticas. Vimos la táctica Colombo. La primera táctica Colombo es tratar de alinear los términos, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿quién creó a tu Dios? Lo que está presuponiendo él es que Dios es algo creado o es alguien creado. Pero cuando yo analizo su concepción de la palabra Dios y mi concepción de la palabra Dios, para mí Dios es alguien que no es creado, que es autosuficiente, todopoderoso, omnisciente y tiene todas esas cualidades infinitas. Entonces, hay una contradicción de términos entre lo que él cree como Dios y lo que yo creo como Dios. Por lo tanto, la primera pregunta que yo puedo hacer es ¿a qué te refieres con Dios? Para que él se explique y me diga, no, es que el Dios de los griegos, el Dios de los rayos, yo tampoco creo en esos dioses. El Dios que yo creo, el Dios del cristianismo es, y empiezo a definir a Dios. Sobre esos términos, entonces él me va a debatir algo, ¿no? Cuando él me debate y él quiere seguir avanzando, otra táctica que yo puedo utilizar es preguntarle ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que Dios es un ser que no, bueno, es una contradicción de términos, un ser que no existe, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que Dios no existe, de que Dios es inventado, de que Dios es una fábula? ¿Qué te llevó a pensar esto? ¿Por qué piensas esto? Cuando él empieza a expresar esto, nosotros empezamos a entender todas las presuposiciones que la persona usa para expresar su idea de Dios. Y vamos a ver que muchas de esas expresiones son ideas equivocadas y contrarias a nuestra fe. Por lo tanto, aquí es donde nosotros empezamos a definir términos. Aquí es donde nosotros tomamos el control y empezamos a definir qué significa Dios, por qué Dios tiene estas características. Y aquí podríamos utilizar los argumentos que comenté hace un momento, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, etc. Porque ellos nos van a llevar a esa plausibilidad. ¿Qué es más probable? ¿Que Dios exista dadas estas condiciones o que no exista dadas estas condiciones? Así que lo que yo les animo a ustedes que hagan es, primero, no entren a expresar lo que creen, indaguen en qué es lo que la otra persona cree y por qué cree lo que cree antes que ustedes emitan una respuesta. Y de esta manera ustedes van a poder llevar la conversación a mejores términos que si empiezan a pelear o que si empiecen a dar una definición de Dios solo porque sí. Yo creo que antes hay que escarbar la mente de la otra persona. Buenísimo. Una de las preguntas que nos hicieron ya en el chat coincide con una de las que teníamos aquí planteadas, que era ¿el problema del mal refuta la existencia de Dios? La pregunta que nos mandaron fue ¿el sufrimiento y la maldad niegan la existencia de Dios? Entonces aquí se las lanzo en general para ver quién se la pasa a quién ahora. Bueno, el problema del mal, déjenme decirles que es a lo mejor el talón de Aquiles de las religiones o de las concepciones religiosas, porque es un problema muy difícil de abordar, muy, muy difícil. Los filósofos han discutido esto desde el inicio del cristianismo y desde antes del cristianismo. Siempre el problema del mal ha sido valga la redundancia, un problema muy serio con el cual se ha dialogado mucho. Y bueno, nos queda obviamente poco tiempo para abordar un problema tan amplio, pero podemos decir algunas cosas. Obviamente, en el podcast del instituto hemos tocado algo. También hay algunos blogs del Instituto Crux que han abordado un poco el problema del mal. Pero para empezar, preguntaban, ¿el problema del mal refuta la existencia de Dios? No necesariamente. ¿Por qué? Porque primero, para decir que el problema del mal refuta la existencia de Dios, tenemos que comprobar que Dios y el mal son incompatibles. Porque existe, es decir, si existe mal, necesariamente hay que concluir que Dios no existe. O si existe Dios, hay que necesariamente concluir que todo debe ser bueno y debe haber ausencia de mal. No necesariamente. Porque algunos filósofos han planteado de que a lo mejor Dios tiene buenas razones morales para permitir el mal.
entonces eso ya expresa que no hay una incompatibilidad como se ha pensado. Yo a veces tengo un poco de problema con esta respuesta de, bueno, a lo mejor Dios tiene buenos argumentos morales para permitir el mal. Me convence en un sentido y en otro sentido siempre lucho con esta concepción. A veces lo difícil está más bien en, si Dios es bueno, ¿por qué no quita el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo erradica? Y ahí es donde entran las concepciones y las argumentaciones teológicas, filosóficas. Pero algo que yo les recomiendo es que hay que tener una distinción entre el problema del mal intelectual, abordarlo intelectualmente, y el problema del mal emocional. Mucho de lo que nosotros creemos y luchamos es más emocional que intelectual. Y las dos cosas se tienen que abordar de distinta manera. Es decir, si yo voy a un hospital a visitar a un hermano que se le acaba de morir su hijo de 3 años, yo conocí un pastor en México, y obviamente hay muchos, que tuvieron una niña con síndrome de Down, a los 3 años falleció. Si yo voy al hospital a ver a mi hermano pastor y le empiezo a dar de teorías de por qué el mal no refuta la existencia de Dios, ¿saben a dónde me va a mandar ese amigo? Me va a mandar a mi casa, por decirlo de una manera muy cristiana. A él no le interesa que yo le esté abordando el problema filosófico, el problema teórico. Él quiere un acompañamiento, él quiere una cercanía, él quiere que llore con él, él quiere que me lamente con él ante Dios, porque a lo mejor no está dudando de Dios, más bien está sintiendo un dolor que no se resuelve con la teoría. Y aquí obviamente hay apologéticas que no apelan solo a la teoría, Mario lo sabe, sino también apelan a otro tipo al sentimiento, a las historias, al acompañamiento pastoral. Pero tocar el problema del mal desde el punto de vista filosófico o teórico ya serían, como dicen aquí en Guatemala, otros 5 pesos, porque ya entramos a dialogar, por ejemplo, con la filosofía. Es decir, el mundo es finito y toda determinación es una negación. Si el mundo es finito, quiere decir que es carente de algo. Y el mal precisamente es ausencia de algo. Y aquí podríamos tocar otro tema. ¿Quién creó? Si Dios ha creado todo, ¿creó el mal? No, porque si el mal es ausencia de algo, no tiene un ser positivo. Es decir, no es de que haya sido creado, sino más bien es ausencia. Así como el frío es ausencia de calor, el mal es ausencia del bien en este sentido. Pero a lo que voy, estoy tirando varias ideas porque, como les digo, el problema es tan amplio que se pueden abordar de distintas maneras. Pero primero yo les recomiendo, hay que hacer la distinción entre problema intelectual, problema emocional. Y después la pregunta, ¿el mal refuta la existencia de Dios? No necesariamente, porque habría que comprobar si la existencia del mal es incompatible con la existencia de Dios. Entonces, eso sería una respuesta muy Gracias. resumida. Bueno, Mario, ¿quisieras mencionar algo ahí? Todo lo que dijo. Yo me estaba tratando de recordar. Tú hablaste acerca del problema intelectual del mal y el problema emocional del mal. Esto siempre igual nos va a llevar a las tácticas. Siempre nos va a llevar a las tácticas. Cuando alguien haga una pregunta sobre el problema del mal, vayamos a preguntar, ¿a qué te refieres con mal? ¿Qué tipos de mal tú conoces? Dame un ejemplo, porque debemos investigar. Si la persona está sufriendo algo, entonces nuestro acompañamiento debe de ser, como bien decías tú, bíblico, pastoral, espiritual. Pero la cuestión es no caer en las trampas, porque muchas personas van a querer venir y hacer preguntas sobre el problema del mal para tendernos una trampa. Y no debemos caer en este tipo de trampas. Por eso es que las preguntas son total y completamente importantes. En el problema intelectual del mal encontramos el problema interno del mal y el problema externo del mal. Y aquí se ve una ramificación. En el problema interno del mal tratamos de ver si existe una contradicción lógica dentro de nuestras suposiciones
o dentro de nuestras presuposiciones como cristianos o dentro de nuestras doctrinas. El problema externo del mal empieza a buscar comparaciones. Si hay algo de nuestra doctrina que no pueda ser compatible con lo que experimentamos. Así que vamos a encontrar que hay muchos ejercicios sobre esto, muchos puntos de vista. Lo importante es enfatizar qué cosmovisión me ayuda a mí a entender el mal y qué cosmovisión me acompaña a mí de mejor manera para vivir con el problema del mal. ¿Será que es el ateísmo donde yo no tengo ninguna esperanza, donde yo soy producto del azar y la materia y que al final de cuentas no sé qué va a pasar con mi vida y quizá toda injusticia se va a quedar sin resolución, toda injusticia se va a quedar sin un legislador último, donde yo voy a pasar a ser parte del cosmos o del universo, como lo creen algunas otras cosmovisiones, o donde yo tengo un Dios que yo no sé si me va a perdonar o no me va a perdonar, como creen otras religiones? O si yo tengo una cosmovisión donde el Dios que me ha creado con un propósito, me acompaña a lo largo de este problema del mal y de este dolor y de este sufrimiento que experimentamos en el mundo. Dios ha provisto una solución para el mal del mundo y lo ha provisto por medio de la persona de Jesucristo. Todas las demás cosmovisiones te dicen, tienes que seguir este camino para encontrar la solución allá. Dios viene y te dice, aquí está la solución en Jesucristo. Acércate a mi Hijo y camina este camino. Él te presenta la solución antes, te presenta la persona antes, te presenta qué es lo que Él ha hecho. Él no se ha quedado lejos del dolor. Él ha sufrido junto con nosotros. Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Así que aquí es donde nosotros ponemos las cosas en contexto. Si viene un extraterrestre y viene y se acerca al planeta Tierra y se acerca más, cada vez más entra en la atmósfera y llega a un hospital y dentro del hospital llega a una sala de maternidad y resulta que en la sala de maternidad hay una mujer que está embarazada y que muchos doctores vienen, la toman, la ponen en una camilla, la duermen y luego de eso la abren y hay sangre por todos lados y luego una de estas personas viene y saca al bebé lleno de sangre, le corta el cordón que lo liga a su mamá y que lo alimenta y luego de eso le dan una nalgada y el bebé empieza a llorar. ¿Qué concluiría este extraterrestre de lo que está viendo? Es una escena espantosa. Va a decir, estos humanos son unos malvados, etc. Pero nosotros sabemos que dar a luz es una de las expresiones dolorosas, pero más satisfactorias que existen en el mundo. Traer a la existencia a otro ser humano. Cuando nosotros ponemos el problema del dolor y del mal en el contexto adecuado, vamos a encontrar a Dios, a su gracia y a su misericordia en Cristo Jesús. Buenísimo. Perdón, Sebas, yo sé que el tiempo es bien valioso, pero solamente un minuto. Lo que decía Mario, hay filosofías existencialistas donde vean, el mundo produce mal, Jean-Paul Sartre, por eso el mundo da náusea, por eso la vida da náusea. Albert Camus, el mundo produce mal, por eso la vida es un absurdo. El cristianismo, la vida produce mal. Tenemos a un Dios que no solo va a estar con nosotros acompañándonos, sino que va a limpiar todas nuestras lágrimas en la renovación de todas las cosas. Que eso viene en Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis en clave pastoral, vamos a encontrar que es cómo lidiar con el mal. Y es Dios acompañándonos en todos nuestros males, pero al final Él triunfará y limpiará todas nuestras lágrimas y entraremos a un mundo donde no habrá mal y donde Dios brillará y será todos en todo. Buenísimo. Yo quisiera que de alguna forma pudiéramos concluir y que ustedes pudieran dar con una frase, algo último para poder inspirar a los que están aquí presentes a seguir poniendo en práctica todos estos ejercicios. Mario, ¿quisieras empezar? Okay. Antes de dar la frase, el libro de Frank Turek que nosotros utilizamos para el curso de apologética preuniversitaria tiene todas las temáticas que tocamos. La ciencia, la información y la intencionalidad, la causalidad del problema del mal. Aquí está en una expresión muy, muy entendible
Así que si ustedes lo quieren conseguir, yo creo que por allá va a estar afuera Mir con los libros. Así es, en el lobby. Para los que quieren conseguir el libro, es un muy buen libro. A mí, yo creo que ya lo habías escuchado, me gusta esta frase del poeta dominico Paul Murray. Y él dice, Dios es el ojo de la aguja hacia el cual se ven atraídos todos los hilos del universo. Lo repito, Dios es el ojo de la aguja hacia el cual se ven atraídos todos los hilos del universo. No importa cuál sea tu duda, no importa cuál sea tu necesidad, no importa qué está pasando en tu vida, todo en algún momento va a estar dirigido hacia Dios. Gracias. Bueno, yo terminaría con la frase, ¿cómo, para animarnos a la apologética, cómo nos introducimos a la apologética? ¿Cómo luchamos el antiintelectualismo a veces que está en nuestras iglesias? Como dijo el Señor Jesús, con oración y estudio. Y aquí ya cambié, ¿verdad? Con oración y ayuno, pero yo incluyo oración y mucho estudio. El estudio nunca va a ser a pesar de la oración. Van juntos. Recuerden, como dijo un teólogo, la teología, la apologética se hace de rodillas también. Los grandes teólogos y los grandes pensadores han sido los grandes santos de la historia. No está peleada la espiritualidad con el estudio profundo. Y para cerrar con el problema del mal, podemos tener muchas dudas y a veces pensar que estamos pendiendo de un hilo, pero recuerden que ese hilo lo construyó Dios y nunca se va a romper. Pueden dudar de todo, pero no duden de Dios, porque Él es real. Buenísimo. Bueno, aquí terminamos nuestro foro de apologética. Demos un fuerte aplauso